Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, amigos. Esta oportunidad es especial porque no pretendo dar un mensaje en el sentido de una orientación o de una instrucción, sino más bien sobre un cuestionamiento. Y así empiezo esta prédica. Unos contra otros, las 59 ordenanzas de Jesús. Y es que la vida del cristiano se ve muchas veces inundada por un misticismo excepcional. Yo mismo he llevado al extremo eso que nosotros llamamos fe, que consiste en creer sin ver, en esperar ciertamente algo que está por venir con una certeza inusual, llamando a las cosas que no son como que si van a suceder, como que si ya fueran. Y quiero contarles que es maravilloso, es apasionante. No he encontrado un sentimiento que se le parezca. Cuando uno se limita a ser simplemente un espectador y ese plan maravilloso de Dios sucede de una forma tan coordinada, maravillosa y sorprendente que realmente no nos queda más que estar agradecidos. Hoy, sin embargo, no voy a hablar de eso y voy a ser un poco más pragmático. Permítanme por esta única vez sentar, como dicen, los pies en la tierra, ser un poco objetivo, hasta un tanto escéptico, parco, discordante. Y es que a veces se nos pasa la mano, ¿verdad? Y queremos que Dios haga todo. Y por favor, no me malinterpreten, porque claro que Él es el que hace todo. Pero en la Biblia hay cosas que están escritas y que dicen que nosotros debemos hacerlas. Es decir, la intervención divina sucede a través de nuestro actuar. Y a veces a pesar de nuestro actuar.
de nuestra dinámica, pues, de la manera como respondemos a ciertas circunstancias, eventos, situaciones que pasan en la vida. Al transitar de día a día en esa aventura que llamamos vida. ¿Y qué? Va a durar mientras encontramos y nos esforzamos por volver de regreso a casa, a esa patria celestial de la cual un día salimos y que sabemos que más temprano que tarde vamos a regresar a ella, al Dios que nos creó. Acordemos algo, Dios no necesita de nosotros, pero puede actuar a través de cada uno de nosotros. De ti, amigo, amiga, que me escuchas. Dios no nos necesita, pero puede actuar a través de nosotros si es que se lo permitimos. En la Biblia hay instrucciones expresas dejadas por Dios en su paso por la tierra, en la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y ojo, que estas se encuentran en lo que llamamos el Nuevo Testamento, que es la recopilación de las enseñanzas de Jesús cuando estuvo por acá y remarcó esta situación en 59 veces, 59 ordenanzas que deben ser cumplidas por aquellos que nos damos el lujo de llamarnos cristianos, sus seguidores. Y es que el título sugestivo de esta prédica, unos contra otros, surge a raíz de que en nuestra sociedad, y yo creo que en el mundo entero, pero particularmente en nuestro contorno guatemalteco, pareciera ser que la mitad de los guatemaltecos están empecinadas a hacerle la vida imposible a la otra mitad. Y que es más bien unos contra otros. Y yo lo he encontrado en el tráfico, en una agencia bancaria, en un hospital, en la atención de un maestro hacia sus alumnos, de un médico hacia sus pacientes, de una recepcionista hacia las personas que van ingresando, una agente hacia el público que atiende. En fin, lo he encontrado por todos lados y creo que es tiempo de que empecemos a pensar cómo en vez de ser unos contra los otros, podamos colaborar, no como cristianos, pero para llevar las cosas de una manera más suave y transitoria, pues, si nos cuesta ser esa sal de la tierra, por lo menos pensemos en el beneficio de llevar una vida más tranquila en el tránsito, con la persona que toca la puerta, con el médico, con el cliente, con el alumno, con la persona que nos visita en la iglesia, etcétera, etcétera. Empecé a ver estas 59 ordenanzas de Jesús y traté de agruparlas más o menos, y de esas 59 me quedaron como 32. Al final hay algunas que se remarcan varias veces, sobre todo en aquellas que se refieren al amor que debemos tener unos con otros. Y es que estas 59 ordenanzas de Jesús tienen esa particularidad. Siempre termina con los unos para con los otros. ¿Cómo debe ser esa dinámica, no digo cristiana, pero social, de convivencia, en nuestro diario vivir y transitar, como decía, por esta aventura que llamamos vida? La primera de ellas, Marcos 9:50. Y voy a remarcar la última parte en donde dice, estén en paz
los unos con los otros. Estén en paz los unos con los otros. Marcos 9:50, la cita completa dice: tened, entonces sed vos la sal de la tierra, etc. Y qué buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, entonces ¿con qué la vamos a sazonar? Y nos invita a ser la sal de este mundo y a tener paz los unos con los otros. Los unos con los otros. No hace falta ser un gran predicador y usar el púlpito para crear un ambiente pesado y de condenación. Muchos cristianos lo hacen desde sus diferentes plataformas y grupos sociales, y hay quienes hasta se jactan de ese rechazo generalizado. Pero ¿qué tal un poco de empatía? ¿Qué tal de buscar paz? Vaya pues, ¿qué tal de no caer tan mal a la gente? No es que yo le voy a decir sus verdades a las personas, pero como decimos acá en nuestro país, caigamos un poquito bien, seamos un poco más empáticos al presentar el mensaje de Jesús y crear un ambiente agradable a la hora de presentar el Evangelio. Creo que se puede decir lo mismo, pero de diferente manera. Algunos con un micrófono en mano dicen lo mismo, pero lo dicen tan bonito que uno termina haciéndole más caso a esa persona que al predicador gritón, disculpen que lo diga así, y que condena y no está buscando esa paz con los demás. Creo que buscar la paz depende mucho de nosotros, ya sea en un púlpito, ya sea en el tráfico. Qué bonito es salir a la hora pico de tráfico en la ciudad de Guatemala, ¿no? Algunos dirán, este está loco. Pero mira que es la oportunidad para poner en práctica esto, tener la paz los unos con los otros, al ceder la vía, y por ahí adelante te la van a ceder a ti, o vas a necesitar que alguien te la ceda. Así que todos los días es una oportunidad única para tratar de buscar la paz los unos con los otros. ¿Qué tal con los miembros de la familia? Con los hermanos con los que tal vez ya no te hablas, o con la pareja que la estás viendo todos los días, pero a veces no quisieras estar ahí. ¿Y qué tal con otros grupos menos favorecidos en nuestra sociedad? Guatemala tiene una oportunidad muy grande, y es que vivimos en una nación que tiene muchas etnias y muchas necesidades, con índices de pobreza por arriba del 60%, algunos hablan del 80%. Así que tenemos todos los días una oportunidad para estar en paz los unos con los otros, incluyendo al hermano o a la persona que en la esquina del semáforo te echa agüita así en el windshield del carro, y tú te enojas ahí y le prendes el parabrisas y le tiras el carro. No, está en paz unos con otros. Y dice así la versión Reina Valera: tened la sal con vosotros mismos y tener la paz los unos con los otros. También dice en Juan 13:14, ustedes también, vosotros también, dice, debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y recordará que esto sucedió días antes de la crucifixión de Jesús.
Imagínense por un momento la presión bajo la cual estaba Jesucristo, pues en pocas horas cumpliría la misión por la cual Él voluntariamente se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, vino acá a la tierra. Él sabía claramente lo que iba a suceder y estaba dispuesto a hacerlo por ti y por mí. Sabía lo que iba a suceder y no solo eso, sabía quién le iba a traicionar. Esa noche habría de compartir la Santa Cena y al día siguiente sufriría tortura, muerte temporal. Y en medio de esta situación estaban los discípulos. Algunos de ellos estaban molestos entre sí. O sea, no había paz los unos con los otros, sino más bien estaban molestos porque habían discutido quién sería el mayor en el reino. Imagínense ustedes. Eso no era lo importante en ese momento. Lo importante era pasar el mayor tiempo posible con Jesús, dándole ese apoyo tal vez que él necesitaba, esa hermandad, esa paz. Pero no, ahí estaba peleándose quién sería el mayor entre ellos, ¿verdad? En Mateo 20:20 dice que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo anteriormente con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole, ¿verdad?, que pusiera uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esto enojó al resto. Y esta señora que se cree, ¿verdad? O sea, ¿cómo le dice a eso? En tal caso, tal vez diría Juan, ¿verdad? Ahí se recuerdan que él dijo que yo soy el amado, así que voy primas. ¿Verdad? Yo he visto algo de esto así en las presentaciones de testamentos y cuando hay juntas familiares y todos parecen tener una razón especial. Así que Juan podría haber dicho eso. ¿Se recuerdan, verdad? Que él dijo que yo soy el amado, o sea que voy primas. O Pedro diría, momentito. Yo soy el único que caminó sobre las aguas. Así que voy primas. Y Bartolomé preguntaría, ¿y entonces a mí qué? Sí, hay un apóstol que se llama Bartolomé. No es muy mencionado. Y tal vez alguno le diría esa noche, no, vos no. Ni libro vas a tener en la Biblia. Qué sé yo. Ay, no. Y escasamente se menciona con otros evangelistas, pero no por eso es menos. Ciertamente en aquel cuarto, aquella noche, en aquel aposento, había dos cosas que abundaban: corazones orgullosos y pies sucios. Y los pies representan la caminata, hablan del proceder de las personas. Pero Jesús salió al encuentro a sus discípulos para lavar sus pies y recordarles algo muy especial. El servicio no es lo que tú haces, sino es quién tú eres. Y el que quiera hacerse grande, entonces tiene que ser el servidor de cada uno de ustedes. Tal como yo lo voy a hacer, entre comillas, paréntesis tal vez, diría Jesús. Fíjense que este mensaje debió haber sido grabado hace una semana, pero por diferentes razones no se pudo hacer.
Y no casualmente, sino providencialmente, el pastor Ricardo Kumenfeld, el domingo pasado, hablando de los 7 dones que deben haber en la iglesia, habló sobre el servicio. Me parece tan adecuado y tan claro que yo quisiera que revisáramos 2 minutos de esta prédica y que si te interesa puedas buscarla en Iglesia Cristiana Jesucristo ICJ Diagonal Medio Guatemala en YouTube. Así que los invito a que revisemos estos 2 minutos con el pastor Ricardo Kumenfeld. El mensaje es servir a los demás, aún en aquellas situaciones menos atractivas, menos agradables. Imagínense lavar los pies a otro. ¿Se recuerdan el incidente cuando Santiago y Juan pidieron al Señor sentarse, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo de él, cuando él estuviera en gloria, viniera en su reino? Que por cierto enojó a los 10 apóstoles restantes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Cristo dijo cuando ellos hicieron esa petición? Marcos capítulo 10 y versículo 42 dice que Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Mire qué diferencia el reino de Dios con los reinos de la tierra, humanos, como existen hoy. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero, sea, ¿qué dice? Siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria al Señor. No vino para ser servido Él, sino vino para servir. Aleluya. Excelente enseñanza del pastor Ricardo. Te invito a que vayas y veas la prédica completa. Es una bendición. Dijo Jesucristo: si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Así que todos, absolutamente todos, en nuestro devenir por estas polvorientas calles y avenidas de la vida, a menudo necesitaremos de un buen siervo que nos ayude a lavar nuestros pies, y también debemos estar prestos a lavar los pies de los demás. Dios bendiga a esas personas, a esas profesiones, enfermeros, médicos, bomberos, maestros, pastores, en fin, a todos aquellos que constantemente viven sirviendo a los demás, y no solo eso, sino también lavando esos pies. También una de las 59 ordenanzas de Jesús en Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, y aquí viene, prefiriéndoos los unos a los otros, dándose preferencia, dice otra versión, los unos a los otros.
¿Será esto posible en nuestra sociedad? Darle preferencia a la otra persona y no ponernos celosos y empecinados en que este es mi derecho y nadie me va a pasar encima y yo voy a hacer lo posible porque esa herencia familiar me favorezca a mí y no a nadie más. ¿O qué tal ahora que hemos empezado esta contienda electoral? ¿Habrá dentro de todas estas opciones algún candidato que le dé preferencia a otro en un debate presidencial? Me pongo yo a pensar, ¿puedes darle preferencia tú a tus socios en tu empresa? ¿O puedes darle preferencia a tus parientes que no están tan bien contigo? ¿O a algún amigo o socio cuando hay dinero de por medio? Y hablo de 6 cifras. Sí, porque es muy fácil cuando son 100 pesos, ¿verdad? 100 quetzales, decimos acá, 100 pesos. Pero pongámosle unos cuantos ceros más y entonces nuestra cara se va a empezar a fruncir un poquito y a pensarlo cada vez más. Y si van sumándose los ceros y llegamos a los millones, ahí ya no vamos a querer darle preferencia absolutamente a nadie. ¿Puedes tú darle preferencia a otras personas como lo manda el Señor Jesús? Y quiero contarte de que aquí, en esta porción de Romanos, es la única vez donde aparece esta palabra, dar preferencia o preferir. Y significa abrir el camino a los demás. Es decir, mostrar respeto por la otra persona. ¿Cuán necesario se hace esto en el liderazgo a todo nivel? Así que demos preferencia los unos a los otros, como está escrito en Romanos 12:10. Vamos contestando un poquito la pregunta. ¿Será unos contra otros o será darle preferencia los unos a los otros? También, un poco más adelante, siempre en Romanos 12, 16 y posteriormente en Primera de Pedro 3:8, habla sobre tener el mismo sentir. Me gusta la Primera de Pedro 3:8 porque dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, un mismo espíritu, compasivo, amándoos fraternalmente, siendo misericordiosos, mostrando misericordia y siendo amigables. Sean todos de un mismo sentir, es decir, tengan pues armonía. Vean una meta en común, no se dividan. Qué importante es esto, tener una visión y no una doble visión, es decir, una división. Y la palabra es clara. Como líder, según el mandamiento de Dios, te corresponde escribir esa visión con la cual quieres que el equipo corra para que todos la tengan clarísima. Corresponde hacerlo en una tabla. En aquel tiempo habrá sido una tabla de piedra o de madera, pero ahora podría ser en una tabla electrónica, en una presentación de PowerPoint o de Excel, en una tabla dinámica de qué sé yo. Pero dice la palabra del Señor, y Jehová me respondió allá en Habacuc 2:2, escribe la visión y declárala en una tabla, para que corra el que leyere en ella, es decir, para que camine tras de ella, aunque va a tardar un poco en que esa visión permee a todos, al final va a lograrse. Se apresura hacia el fin, dice, y no te hará un mentiroso.
si esta visión es inspirada por el Señor. Así que ser todos de un mismo sentir, tener como familia un mismo objetivo, como matrimonio. Puedes pasar 20 años de tu vida llevándole la contraria a la esposa y la esposa llevándole la contraria al esposo para ver quién gana al final, y eso solo va a llevar a la destrucción. Pero qué lindo es cuando hay un objetivo, una visión en común, adicional a la de los hijos o de sacar adelante el hogar, algún plan concreto en común con tu pareja. Esta visión te va a hacer correr y alcanzar las cosas. Y lo primero, antes de cualquier cosa, yo te recomiendo tener unidad, una sola visión con Dios. Qué feo, y lo digo por experiencia propia, es levantarse todos los días a un trabajo, a una actividad que, bueno, te va a dar de comer, te va a sacar adelante a los hijos del colegio, de la universidad, qué sé yo, pero al final te vas a sentir vacío. Lo primero que tienes que tener es unidad con Dios, unidad en tu matrimonio, unidad en tu familia, unidad en tu iglesia, en tu círculo cercano, unidad como nación. El poder de la unidad se vio claramente desde el principio y se manifestó en aquella construcción de la Torre de Babel, recuerdan, allá en los primeros libros de la Biblia, donde dice, y Jehová declaró hablando de la construcción de la Torre de Babel, dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nadie les va a poder hacer desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, entonces descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda y hable a su compañero. La Nueva Versión Internacional dice en el versículo 6, todos formaban un solo pueblo y hablaban un solo idioma. Esto es el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan entonces lo podrán lograr. Por eso, realmente cuando hablamos un mismo lenguaje, y no estoy hablando de el idioma, sino estoy hablando en sentido figurado, un mismo mensaje, una misma visión, cuando lo hablamos con la esposa, con la familia, en el trabajo, las cosas funcionan, con los socios o con los amigos o en una misma congregación, pues nos vamos entendiendo y todo marchará mejor. Jesús nos manda a que hagamos eso mismo, que estemos de acuerdo en un mismo sentir, en una misma visión. ¿Y qué tal esta? Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y es que qué fácil es emitir una opinión no solicitada acerca de cualquier cosa. A veces hay personas que nos gusta dar consejos no solicitados y a veces tendemos a juzgar las intenciones o los pensamientos de las demás personas. Y la invitación acá es a que en lugar de estar unos contra los otros, más bien empecemos por no juzgarnos los unos a los otros, como dice Romanos 14, 13. Especialmente me sucedió
Hace algunos años, cuando mi señor padre estaba enfermo y perdió el apetito, y ya no quería comer. Y qué fácil es decir, ay, él debería comer. Pero hace falta estar en los zapatos de esa otra persona para saber cómo se siente y por qué de su actuar. De manera que no juzguemos los unos a los otros y no nos precipitemos en emitir juicio o emitir opinión sobre circunstancias que no nos constan o de las cuales sencillamente no entendemos. También en Romanos 15:7, la versión Reina Valera del 60 dice, por tanto, recíbanse los unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Otra versión dice, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Ciertamente esta situación es difícil, no es fácil, porque a veces padecemos, y lo digo por experiencia propia o en mi caso personal, de buenitis. Entonces creemos que todas las personas tendrían que ser de la manera como nosotros pensamos o actuamos. Sin embargo, hay en el reino de Dios y aquí en la tierra una diversidad de dones, una diversidad de temperamentos, vamos a decirlo así, una diversidad de formas de ver las cosas, las cuales, si podemos aceptarlas e integrarlas, vamos a encontrar que son también complementarias y que nos van a ayudar, Ahora mi señora madre está sufriendo de quebrantos de salud y yo he visto como una persona, una dama en particular, que no es pariente, digamos, de consanguinidad, pero de afinidad, vamos a decirlo así, y ya viuda encima, se ha volcado de tal manera a dispensar ciertos cuidados, ciertas atenciones, de una manera tan linda como Jesús lo haría con mi señora madre, que yo no lo hubiera pensado, ni se me hubiera ocurrido que dentro del abanico de posibilidades que nos pudieran ayudar en esta circunstancia tan difícil, esta dama, esta señora, que Dios la bendiga, se volcó y realmente fue una bendición para nuestra familia. Quizás en un principio nadie tenía una aceptación, pero se ha ganado un lugar tan especial en el corazón, por lo menos particularmente el mío, que digo yo, es cierto, sí, tenemos que aceptarnos tal como somos, los unos con los otros, porque así lo manda Jesús, no se acepten y llévenle la contraria los unos contra los otros, no, es al revés, acéptense los unos a los otros y por favor trabajen en eso, trabajemos en eso. También en Romanos 15:14 dice así, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y esta amonestación debe entenderse en un sentido de amor, llenos de bondad, llenos de conocimiento. Es más, una exhortación que realmente algunas veces los buenos amigos las dan, o los padres. Pero
también de los hermanos. Uno necesita de vez en cuando ese consejo de amor, de bondad, no juzgando, pero comprendiendo y guiando hacia esa verdad que está en la palabra. Más adelante en Romanos 16:16 dice: salúdense los unos a los otros con un beso santo, con cariño, con cariño. Y esto lo vuelve a remarcar en 2 Corintios 13:12. Saludaos unos a otros con ósculo, con un beso santo. Y también en 1 de Pedro 5:14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y bueno, yo sé ahora con este tema del COVID y la mascarilla y todo, pero bueno, ¿por qué no? Es un mandamiento del Señor. Una vez estaba yo con un hermano, cabal, en esas vueltas en el hospital, con uno de mis hermanos, y él estaba llegando y yo estaba ahí, entonces pues yo lo saludé y nos saludamos con un beso en la mejilla. Y una enfermera se apareció así de repente y nos vio que estábamos ahí y se me queda viendo así como, uy. Yo le digo, no. Somos hermanos, somos cristianos, así que salúdense los unos a otros con una muestra de amor, pues. Una muestra de amor, una muestra de afecto, una muestra de ese cariño que se tiene. Luego, también habla en 1 Corintios 11:13, 11:33, perdón. 1 Corintios 11:33. Nos exhorta así. Dice: así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense los unos a otros. Qué lindo, ¿va? Como ven, la pregunta que era al principio, ¿será los unos contra los otros? ¿O será mostrar toda esta? No son normas de etiqueta, no. Ni son usos sociales, no. Son manifestaciones del amor que Jesús quiso dejar como un mandamiento para cada uno de nosotros. Cuando se reúnan para comer, espérense los unos a los otros. Y podríamos ir más y más dentro en cada uno de estos, pero no tenemos el tiempo. Recuerden, son 59 y apenas vamos por el 10. Creo que vamos a necesitar más de una prédica para poder cubrir todo esto. En 1 Corintios 12:25 dice así: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. En otra versión dice: tengan el mismo cuidado los unos con los otros. Cuídense entre ustedes. Cuiden a sus pastores, cuiden a sus líderes, cuiden a su familia, cuiden a sus servidores, cuiden a sus amigos, cuiden a su pareja. Cuiden a su pareja. ¿Qué tal si hacen ese trato? Algunos ese arreglo. Algunas parejas que me están viendo.
A partir de hoy, en lugar de hacerse la guerra los unos con los otros, o llevarse la contraria los unos con los otros, ¿por qué no hacen este trato, este acuerdo? Yo te voy a cuidar y tú me vas a cuidar. Así que nos vamos a cuidar los unos a los otros. Si un día tú amaneces con dolor de cabeza, me voy a preocupar, te voy a hacer cariñito, te voy a sobar, voy a ver qué te puedo dar, un café, algo que te quite el dolor. Y así tú también lo vas a hacer conmigo. No, pero es que a ella le da dolor todos los días y a mí no. A mí me da cada 15 días, entonces no va a ser equitativo. No se trata de equitativo. Se trata de un cambio de actitud en donde tú te vas a encargar de cuidar a la otra persona y esta otra persona también te va a cuidar a ti cuando tú lo necesitas. Tengan el mismo cuidado los unos con los otros. Y nos vamos a quedar por acá en la última de las ordenanzas que vamos a tocar esta noche, en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Vuelvo a invitarlos a que revisen la prédica del pastor Ricardo Kumenfeld que colocamos al principio de esta prédica, en donde se habla más ampliamente sobre la dimensión del servicio. Se nos informa acá en toda esta prédica que hay ciertos dones y se pone de manifiesto la kenosis de Cristo también en esta prédica del pastor Ricardo, que se las recomiendo. La hermosa exaltación de Isaías referente a Cristo 700 años antes de su venida a la tierra bajo la figura de siervo. Servirse por amor los unos a los otros es sin duda algo que necesitamos poner en práctica y que las iglesias hoy más que nunca necesitamos. Este servicio en Guatemala es fácil, pero puedes empezar por tu casa, puedes empezar con tu esposa y con tus hijos, en aquellas cosas que no te caigan tan bien, qué sé yo, lavar los trastos de la cocina, qué sé yo, cocinar, qué sé yo, seguirles proveyendo, pese a cualquier circunstancia, seguirles sirviendo y tal vez poder extender tu círculo de servicio no solo a un círculo cercano, pero a un círculo cada vez más grande, extenso y lejano. He tenido la oportunidad de ver a personas que vienen volando desde muy lejos y que nomás aterrizan en Guatemala y empiezan a comer algo y su estómago se trastorna. Y aún así, con todas esas dificultades y sintiéndose mal, estas personas hacen su servicio, por lo cual han venido a nuestro territorio. Viajan 6-7 horas por tierra hasta las montañas de Guatemala. Y ahí he visto jovencitos que traen en su mochila. Una vez vi a un jovencito de un ministerio que se llama Suelas para el Alma, Souls for Souls. Excuse my tropical English. Suelas para el Alma, Souls for Souls. Y este jovencito para Navidad, esta época de fin de año, él creía en eso, entonces él vino y traía en su mochila no sé cuántos pares de zapatos. Pero él no quería dejar los zapatos y ahí repártanlos ustedes.
no, sino que más bien él vino y con sus manos descalzó aquellos pies que estaban bastante polvorientos y llenos de lodo, porque en nuestros caminos rurales es un lodo hermoso el que hay ahí, ustedes. Es un lodo así como chicle, es un barro, pero especial, lindo de colores, pero se pega y no se despega. Así que los pies, ya sabes cómo quedan. Y entonces aquel muchacho, con qué paciencia empezó a lavar aquellos pies que parecían tamalitos, ¿verdad? No eran muy delgaditos, sino que era más como un tamalito. Y lo empezó a lavar y lo secó y le puso un par de zapatos nuevos. Qué satisfacción la que sintió aquel joven y qué bendición la que debe haber recibido también esa jovencita, ese jovencito que recibieron esos zapatos. Es una satisfacción muy grande, de veras, poder cumplir. Yo sé que tú lo has hecho, que cada domingo ahí en el parqueo, ahí manejando el microbús, debajo del sol, debajo del agua, debajo de la lluvia, o repartiendo, qué sé yo, comida ahí a los menesterosos o a las personas necesitadas en una emergencia de un hospital. Tanta gente buena, ustedes. El otro día me topé con una jovencita que su ministerio es ir a orar por todos los enfermos que están ahí en el ISSSTE de traumatología. Qué lindo. Yo quiero hacer una oración esta noche y con eso dejar una pausa en esta prédica que tendrá una segunda parte. Esta oración va para que cada uno de nosotros, si ya lo estamos haciendo, pues que lo sigamos haciendo. Si no lo hemos hecho, que probemos hacer estos mandamientos que Jesús dejó. Y si estamos dudando que esto realmente tiene un efecto positivo en nuestras vidas, que lo podamos manifestar, que lo podamos experimentar, que lo podamos vivir en el corto plazo. Padre, buenas noches. Gracias por esta oportunidad de contar lo que tú dejaste escrito acerca de que no es la cosa los unos contra los otros. No, sino que es unos con los otros. Que debemos hacer estas cosas, preferirnos a los unos a los otros, saludarnos con afecto los unos a los otros, saludarnos con un beso los unos a los otros, no juzgarnos los unos a los otros, aceptarnos los unos a los otros, tener preferencia los unos a los otros, ser de un mismo sentir los unos con los otros, honrarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, lavarnos los pies los unos a los otros, estar en paz los unos con los otros. Esto produce gozo y multitud de gozo, Señor, en nuestras almas, en nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, por aquellos que escucharon y que además de escuchar son hacedores o van a ser hacedores, que ya lo están poniendo en práctica o que lo van a poner en práctica o que lo van a expandir a otros círculos de nuestra sociedad, de nuestra bella Guatemala o del mundo entero. Te damos gracias, Señor, por aquellos hermanos que nos das, que son servidores, hermanos de sangre, hermanos espirituales, por aquellos amigos que has puesto y que son un fiel ejemplo de esto, por aquellos socios de empresas que no se preocupan tanto por las utilidades y los ceros en una cifra, sino en honrar tu palabra. Gracias, Señor, por los diferentes profesionales de las diferentes disciplinas que actúan así, que dan preferencia, que se esfuerzan los unos por los otros. Bendigo a los médicos especialmente, a las enfermeras, a los paramédicos, a los miembros del gobierno, Señor, que sirven los unos a los otros. Mi bella Guatemala, Señor, está a punto de experimentar un cambio especial en donde va a suceder esto. Por fe yo lo creo, lo decreto, Señor, en el nombre de Jesús,
que veremos a una Guatemala no los unos contra los otros, sino unos sirviéndose a otros, respetándose, esforzándose por dar honra los unos a los otros. Gracias, Señor, por los ministerios diferentes que hay en el mundo y en Guatemala, que se esfuerzan por llevar alivio los unos a los otros, por llevar consuelo, por honrar, por dar justicia los unos a los otros, por dar preferencia los unos a los otros, por exaltar, no por juzgar, sino por comprender y ser un reflejo de esa luz divina que tú nos diste en aquel mandamiento que viene a sintetizar toda tu ley. Ámense los unos a los otros, como yo os he amado. Así dijiste y así lo queremos hacer. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.